Y luego, para más simple, también se recomienda, o yo por lo menos a mis clientes os recomiendo, que si viene la Guardia Civil o viene la policía y me pide las imágenes, me traiga una autorización judicial. El policía amablemente te la va a traer. O sea, si la pides, te la trae. Si no se la pide, no te la va a traer. Entonces, pedírsela porque si tú le das esa información, oye, pues mira, una copia de esas imágenes, porque es que resulta que es habitual. Hay un robo en la zona y se van a las cámaras de la zona para ver si pueden localizar el coche. Hay una finalidad, entiendo que es correcta, pero si no seguimos los procesos, el ladrón o quien sea, o el asegurado o quien sea, te puede denunciar por tú ceder un dato a un personal, a otra persona que no tiene relación, ¿vale? Que no, sin su consentimiento. Con lo cual tú haces un favor a, pero por otra parte te vienen y te cascan 60.000 euros por ceder datos ilegalmente, ¿vale? Entonces, si llama, ya me viene a la cabeza, lo voy a citar, porque en el tema de la cesión de datos, el tema de la comunicación de datos, a nadie que no sea el titular se pueden ceder datos sin el consentimiento. Si mi mujer llama a mi empresa o saber si he cobrado o no he cobrado, o cuánto, o si estoy o no estoy, o lo que sea, no se puede decir en mi empresa nada a mi mujer, ¿vale? Porque no es el propio titular, ¿vale? Y no le pueden dar la nómina, le pueden dar, sería yo el titular quien le facilito o consienta. Sí, digo, es el caso extremo, ¿vale? Pero sí que es habitual, que se han dado casos de personas divorciadas, de divorcio, y han habido sanciones para aquella parte que ha comunicado datos a alguien que no tiene que haber comunicado. Y en la práctica, las entidades financieras que llaman a la empresa para decir si trabaja el trabajador, qué nómina tiene, si está en contrato fijo, si es eventual, etcétera, etcétera, no podemos dar ningún dato a la entidad financiera sin el consentimiento de la persona, ¿vale? Entonces, a nadie se le ceden datos distintos del titular, salvo que tenga un contrato para prestar un servicio con esa persona o tenga su consentimiento. Hay cesiones de datos, como a la agencia tributaria, a la policía, a los órganos judiciales, al fiscal, a las sociedades, que esos son datos que se pueden facilitar y fuera de ahí tendremos el consentimiento. Hay datos que si una ley me permite, yo los podré ceder. Y ahora vamos a poner el caso, que es una pregunta que luego sale siempre, y la voy a citar ya porque ha venido al caso, es cesión de datos a empresas subcontratistas, ¿vale? Entonces, vamos a explicar eso. Porque aquí la agencia ha cambiado de criterio, el año pasado cambió de criterio, bueno, perdón, en el 2009 cambió de criterio. Hasta el 2009, final del 2009, la agencia decía que yo, cuando un subcontratista, yo le cedía una fotocopia de los TC2, una fotocopia de las nóminas y daba un montón de información de mis trabajadores a esa subcontrata, decía la ley que yo tenía que tener el consentimiento para hacer todo ese tipo de información, porque había más información de la que permitía la ley. Yo con un certificado al corriente, una fotocopia del TC2 solo de las personas que estaban en esa obra, etcétera, etcétera. Y eso, claro, hay todos mis clientes y digamos, esto no puede ser, porque si el cliente me exige, o le doy la fotocopia de la nómina, o le doy la fotocopia del TC, o no me trabaja, o no me contrata, ¿vale? Pues bueno, la agencia reconsidera su postura y ya dice que el fotocopiar una nómina o el fotocopiar un TC2, en principio, está dentro del ámbito de la ley por el fin perseguido, y no sería un dato de nivel alto, si tenemos un dato de salud, pero no sería una cesión de datos ilegal o fuera de la ley, ¿vale? Bueno, pues ya he visto, observado que el consentimiento es importantísimo en cuanto que la cesión de datos, si no están paradas en un consentimiento, pues las sanciones son elevadas. Vale. En el documento de seguridad, que es interno, que ahí se recogerán qué ficheros abarca, qué recursos son los que abarcan ese sistema de información. Hablará también funciones y obligaciones del personal dentro del documento de seguridad. Hablará de un registro de incidencias, que después veremos, de cómo se hace la copia de seguridad, de cómo se transportan los documentos, de cómo se destruyen, etcétera, etcétera. Deberemos hacer participar a todo el personal de la empresa en la implantación del sistema de protección de datos, porque si yo tengo una medida de seguridad muy buenas en mis ordenadores, pero luego el usuario no las cumple, o cede sus contraseñas a terceros, o el papel no lo destruye, lo tira a la papelera, por una negligencia de ese personal o de mi personal, también yo voy a ser el responsable, ¿vale? Entonces, a todo el personal se le entregan unas funciones y obligaciones que tienen con el tema de protección de datos,
se le entrega un documento en el que se informa y se conciencia de que son ellos también los que deben de participar en la aplicación de las medidas de seguridad. Y la ley habla de que se establecerán en esas funciones y obligaciones las medidas disciplinarias que se llevarán a cabo cuando un personal de la empresa incumpla las medidas de seguridad. ¿Vale? La ley, el propio reglamento me lo cita así. Puede ser, gente, es un documento único, documento de seguridad y protección de datos de la empresa Auren, de la empresa X. Ahí recogeremos toda la información que tiene que ver con el documento de seguridad. Hay quien hacía documentos de seguridad para cada fichero, de todo aquello que me decía la ley, porque cada fichero hace un engorro, es más práctico hacer un único documento de quién son los responsables, dónde está la empresa, qué recursos están amparados por el documento de seguridad, qué medidas estoy aplicando, cómo se identifican los usuarios que acceden al sistema, cómo hago la copia de seguridad, quién es el responsable de seguridad, cómo se cambian las contraseñas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y se cita aquí que en el nivel medio se debe de nombrar a partir del nivel medio y alto un responsable de seguridad, persona dentro de la empresa que se encargue de coordinar la medida de seguridad, pero en la práctica, desde el nivel básico, pues nombramos a alguien dentro de la empresa que se encargue de llevar esto a la práctica y de que por lo menos se mantenga vivo y que no se quede obsoleto. Y vamos a ver las medidas de seguridad de protección de datos para los ficheros automatizados. Después las veremos para los ficheros no automatizados. Este reglamento de seguridad, que entró en vigor el 19 de abril del 2008, daba un plazo para aquellos ficheros que no estaban adecuados a la legislación para adecuarse. Entonces daba 18, para los datos de nivel alto, 18 meses para adecuarlos a la legislación. Hoy en día ya todo el mundo debería de tener implantado el sistema de protección de datos con todas las medidas aplicables a todos los ficheros. ¿Y qué medidas aplicables? Pues dentro del documento diferenciaremos tres apartados. Ficheros de nivel básico cumplirán estas medidas de seguridad. Ficheros de nivel medio cumplirán las medidas de nivel básico más las medidas de nivel medio. ¿Vale? Y un fichero de nivel alto cumplirá las medidas de nivel básico, las medidas de nivel medio y las medidas de nivel alto. Las tres medidas de seguridad. Los tres requisitos que vamos a ir viendo ahora. ¿Vale? Luego tengo un dato de salud en mis ficheros que debe cumplir todas las medidas de seguridad que vamos a citar ahora. ¿De acuerdo? Y si tengo solo un dato de nivel básico, pues con tener las primeras recubadas de medidas sería suficiente para cumplir con la legislación. Yo me dejaría el nombrar un responsable de seguridad, me dejaría de hacer una auditoría cada 2 años, dejaría de tener un control de acceso físico a los equipos donde trata la información, me limitaría el acceso no autorizado al sistema o autorizar siempre por escrito la restauración de las copias de seguridad. Y encima no tener que cifrar telecomunicaciones, no tener una copia de seguridad en un lugar distinto, una serie de medidas que yo me las estoy ahorrando en recursos por aplicar la medida de nivel básico. ¿Vale? Entonces, ¿qué medidas de nivel básico se tienen que aplicar? Todas las empresas, independientes del nivel de seguridad de los ficheros, tienen que tener un documento de seguridad. En ese documento de seguridad se citará objeto del documento de seguridad, ámbito de aplicación, medidas, quién es el responsable de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Describimos ahí, incluso hay un modelo ya en la Agencia de Protección de Datos, hay un modelo de documento de seguridad en la página web de la agencia donde ahí podemos ver una orientación, no te lo hace la agencia, evidentemente, pero tú ahí puedes tener una idea más o menos de por dónde van los tiros, ¿vale? Se definen las funciones del personal, de todo el personal de la empresa, pues el personal informático tiene estas funciones. Todo el personal de la empresa tiene estas: cumplir con la ley, no comunicar contraseñas, no tirar papeles a la papelera, no comunicar datos a un tercero. Si alguien comunica o quiere ejercer su derecho de acceso, se le comunicará a fulanito para que este tome las medidas oportunas. Todas las funciones y obligaciones que esta persona, el departamento tal, hará las copias de seguridad de la base de datos, si hay que dar de alta a un usuario, quién lo tiene que dar, o sea, todas las funciones y obligaciones del personal. Eso tiene que estar por escrito en el documento de seguridad, en el propio documento o en un anexo al documento de seguridad. Debe de haber un registro de incidencias. Dentro del documento de seguridad diremos: el responsable de seguridad
se encargará de recibir todas las incidencias con el tema de protección de datos. Con el tema de protección de datos. Si se rompe una impresora, si se rompe un ordenador, que no tenga que ver con el tema de protección de datos, no hay que comunicar. No esto es obligatorio el apartado de incidencias. Aquí se recogen incidencias con el tema de protección de datos, el tema de los datos personales. Entonces, en el registro de incidencias aparecerá ahí qué incidencia ha sido, cómo ha sucedido, qué causa ha sido, qué repercusión puede haber tenido y qué acciones correctoras vamos a hacer para que eso no vuelva a pasar. ¿Vale? Como un tema de calidad o registro de conformidad. Ya lo mismo. Debe de haber un procedimiento de identificación de usuarios y de autenticación. ¿Vale? Entonces, ese procedimiento diremos que hay una persona encargada de dar de alta a los usuarios en mi ordenador. Que cada usuario tendrá un nombre de usuario y una contraseña. Que no existirán dos usuarios con la misma contraseña ni la misma identificación. No vale poner admin, ¿vale? Eso no vale ponerlo. Y todos sabemos que es admin y todos entramos como admin. O todos entramos como Auren 1234. Eso no vale, eso no sería, eso no estaríamos cumpliendo con las medidas de seguridad. ¿Vale? Cada identificación y usuario y contraseña sería inequívoca. ¿Por qué? Luego veremos que hay empresas que por aplicación de niveles medio, sobre todo nivel alto, registro de acceso, deben de identificar los usuarios que acceden al sistema y el registro de todo lo que están haciendo dentro del sistema. Entonces, si no identificamos al usuario, no sabemos nunca quién ha hecho qué cosa dentro del ordenador. ¿Vale? Entonces, es importante identificar a cada persona con un usuario y una contraseña. Las contraseñas se deben de cambiar, ya te lo dice la ley, en la nueva reglamento sí que lo dice, una vez al año. Deben de cambiarse las contraseñas. No dice que deban de ser como mínimo de X caracteres. Puede ser de un carácter o de los que queramos. Pero sí que es recomendable no poner un carácter. ¿Vale? Entonces estamos recomendando siempre mínimo 4. Y a partir, luego mínimo, como recomendable, 6. ¿Vale? Y como obligatorio, una vez al año. El que la cambia todos los meses, pues un engorro para el usuario. Si es cada 3 meses, menos engorro, pero al final acabará el usuario apuntándose la contraseña en un POSIT en la pantalla del ordenador. ¿Vale? O en el tablón que tiene al lado del despacho. O en la agenda, en la primera hoja de la agenda se apuntará contraseña tal. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, las contraseñas deben de cumplir una normativa, pero no tiene que ser fácil de descifrar. ¿Vale? No hay que poner la fecha de tu cumpleaños, o tu fecha de nacimiento, o tu matrícula del coche. Son cosas que el hacker o la persona que quiera entrar en ese ordenador, pues son las primeras que va a probar. ¿Vale? Y cuando entra en ese ordenador, todo lo que hace, si la empresa tiene registrado lo hace con tu nombre de usuario y contraseña. Pues es recomendable no comunicar una contraseña a nadie de la empresa. Tu usuario y contraseña es tuyo y no tienes que comunicárselo a nadie. Si necesita un usuario entrar con tu usuario y contraseña, pues dentro de la confianza tuya, o que el responsable de seguridad le habilite una cuenta que tenga los mismos permisos que los tuyos, pero de su usuario y contraseña. ¿Vale?